Iglesia, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias a Dios, amén, porque hemos podido cantar, hemos podido alabar, hemos podido adorar, y porque ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para la predicación de la palabra de Dios, amén. Antes de comenzar, en nuestro apoyo visual van a encontrar los versículos por si alguno de nosotros no tenemos la Biblia disponible en este momento, amén. Y van a encontrar algunas referencias y es un apoyo visual, amén. Y el texto base para la mañana de hoy es segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar leyendo el versículo 29 al 30 para iniciar. Segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 29 al 30. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad dada por el Espíritu Santo de Dios, de la siguiente manera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 29 al 30 dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Versículo 30. Y el reino ¿de quién? De Josafat tuvo guerra, ¿cierto? ¿Dice ahí guerra? No. Sí, tienen toda la razón. Y el reino de Josafat estuvo en conflicto, ¿cierto? ¿Dice conflicto? ¿Dice guerra? No. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios, con D mayúscula, le dio paz por todas partes. Dios, en esta mañana hemos orado, hemos cantado, hemos alzado nuestras manos a lo alto, te hemos alabado a ti, bendito Salvador. Hemos podido entregar nuestras cargas a través de la alabanza y la adoración. Hemos manifestado con palabras, con entonación, con cántico lo que nuestro corazón siente y lo que nuestra mente está pensando, Jesús. Gracias por ese espacio, gracias porque oramos por las peticiones, gracias porque tuvimos un tiempo de oración y también gracias porque tú has separado este espacio de tu palabra para nosotros poder, Dios, entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Hoy, Jesús, te pedimos de la manera más sencilla y sensata que tú hables a nuestro corazón, que tú por favor hables a nuestra vida. No importa si ya hemos leído muchas veces estos versículos, si sabemos la temática, el enfoque, o si es por primera vez que nuestros oídos y nuestros ojos leen esta parte de tu palabra. Sin importar cuál sea la condición, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que hoy tu palabra sea rema para cada uno de nosotros, que hoy tu palabra impacte nuestra mente, que hoy tu palabra entre en nuestro entendimiento, Señor, y comprendamos lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Es una palabra sencilla, pero dulce como la miel. Es una palabra fuerte, más fuerte que espada de doble filo. Es tu palabra, Señor Jesucristo, la cual vamos a expresar, predicar y aprender en esta mañana en tu iglesia cristiana querida. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. La predicación del día de hoy tiene como título Cuando todo va bien. Y el texto base es segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 29 y 30. Había una vez dos amigos. Uno se llamaba Samuel y otro se llamaba Daniel. Ambos tenían unas vidas muy parecidas. Tenían trabajo, familia que los amaba, salud y oportunidades para salir y para seguir adelante. Durante mucho tiempo a los dos amigos, a Samuel y a Daniel, les fue muy bien.
Cuando Samuel recibía una bendición decía: Dios me ha dado esto, tengo que cuidarlo y hacer las cosas como Él me manda. Sin embargo, Daniel pensaba: me está yendo bien porque soy muy inteligente, porque trabajo duro y porque yo sé tomar muy buenas decisiones. Mientras las cosas a mí me funcionen, seguiré haciendo lo que yo quiera. Los dos, Samuel y Daniel, tenían muchísima prosperidad, pero los dos respondían de manera diferente. Samuel comenzó a ordenar su vida conforme a los principios de Dios. Era responsable con su familia, honraba a Dios con sus bienes, ayudaba a quien podía y sobre todo procuraba obedecer siempre a Dios, incluso cuando eso significaba renunciar a algo que quería. Daniel hacía lo contrario. Cuando alguien lo aconsejaba y le decía: ten cuidado que eso, Daniel, que tú estás haciendo no está bien, Daniel respondía: no pasa nada, a mí me está yendo bien. Y efectivamente, durante mucho tiempo parecía que Daniel tenía razón. Mientras Samuel obedecía a pesar de que las decisiones eran difíciles, Daniel desobedecía y seguía prosperando, hasta que un día llegó una dificultad. Daniel perdió una oportunidad muy importante. Después tuvo problemas económicos, algunas decisiones equivocadas comenzaron a traerle consecuencias y poco a poco aquello que parecía tan firme como la roca comenzó a derrumbarse. Entonces Daniel se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí si todo me salía bien? Samuel se acercó y le dijo: tal vez el problema no comenzó cuando las cosas salieron mal. Tu problema comenzó cuando las cosas iban bien y pensaste que ya no necesitabas obedecer. Daniel guardó silencio. Entendió algo que él nunca había querido aceptar. Las dificultades no son el inicio ni el comienzo del problema. A veces solamente revelan el problema que ya existía. Samuel tuvo dificultades, también perdió oportunidades, enfrentó momentos de incertidumbre y también tuvo días en los que no entendía lo que estaba pasando. Pero había una diferencia entre Samuel y Daniel. Cuando todo iba bien, Samuel obedeció. Y cuando todo estuvo mal, Samuel siguió obedeciendo. Daniel, en cambio, había aprendido a confiar en Dios solamente cuando necesitaba algo de Dios. No sé nuestra vida en este momento cómo la estamos viviendo, si como Samuel o como Daniel. Sin embargo, vamos a ver en esta predicación dos ejemplos bíblicos en lo que nosotros tenemos que hacer cuando todo está bien. Como primer punto de la predicación del día de hoy es cuando se hace mal. Le invito por favor a que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a ver en primera instancia a David, pero la faceta de rey
que ya había pasado por varios procesos, por varios momentos antes de 2 de Samuel capítulo 11. En este momento ya tenemos a un hombre de guerra, a un hombre luchador, al ungido de Jehová, aquel que tenía el corazón de Dios. Y la Biblia nos cuenta detalles importantes, los cuales nos dan a entender un poco más del mensaje que Dios tiene para nosotros. Recordemos que el tema es cuando todo está bien. Y como primer punto es cuando hacemos las cosas mal. Y tenemos como referencia este versículo. Aconteció al año siguiente. La Biblia, el escritor nos coloca una temporalidad en un espacio de tiempo, indicándonos que antes de ese versículo existieron algunos acontecimientos importantes para poder resaltar en la mañana de hoy. ¿Cuáles fueron estos? La gran victoria que tuvo Israel en contra de Hadad-Ezer y la paz que Dios le dio a Israel después de obtener esa victoria, pues todos los pueblos que rodeaban en el espacio geográfico a Israel querían pertenecer a Israel porque habían visto con sus ojos cómo Dios estaba con David, cómo Dios estaba con Israel y cómo Dios les daba la victoria en medio de las guerras. En ese momento las batallas se libraban por territorio. Si un pueblo quería conquistar más territorio, extender sus límites, sus fronteras, iba a la batalla rey contra rey, ejército contra ejército, y quien fuera derrotado sería siervo, esclavos del pueblo ganador, y extenderían sus dominios. La siguiente frase del versículo 1 nos indica que en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y esta frase me llamaba mucho la atención, porque nosotros hoy en día podríamos pensar que en cualquier momento del año, de enero a diciembre, los pueblos podían salir a pelear, los pueblos podían salir a la guerra. Pero en esa época, en el Oriente Medio, no se disputaban las guerras en los meses de invierno, porque las lluvias y el clima frío dificultaban muchísimo viajar y las campañas militares. También los veranos eran demasiado calurosos y en el otoño estaban marcadas por tormentas en el Mediterráneo, las cuales eran impredecibles de predecir. Por tanto, los reyes encontraban que en la primavera era la mejor época para ir a la guerra. El clima era más cálido, se podía acampar sin mayor dificultad y las lluvias ya habían calmado y los caminos ya no estaban pantanosos, sino que el paso de los carros con caballo y el avance de las tropas era mucho más sencillo. De la misma manera, era época de la cosecha, del trigo y de la cebada. Por eso los ejércitos podrían vivir comiendo de aquellas cosechas, tanto los invasores como los defensores, mientras avanzaban por el territorio. Entonces nos podemos ubicar en una época del año llamada primavera. Y nos sigue diciendo la Biblia que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. El siguiente detalle que nos da el escritor de esta palabra es que David, siendo rey, no salió a la guerra. Nos da la premisa de que cuando todos los reyes salían a la guerra, lo que hizo el rey David fue enviar a Joab, a su pueblo y a todo Israel. David no salió a la guerra, no cumplió con el tiempo, ni con el deber, ni con la labor que tenía como rey. Delegó su responsabilidad, delegó una de sus funciones como rey a una persona, a Joab.
Joab tiene demasiada relevancia en la historia. Sin embargo, fueron los ciudadanos de Israel, el ejército de Israel, mas no el rey de Israel. Y continúa diciendo el versículo: y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Aún así, a pesar de que el rey David no fue con ellos, de que David se quedó en Jerusalén, el respaldo que Dios tenía a Israel era increíble, pues Dios les daba las victorias sobre rivales mucho más fuertes, sobre rivales mucho más importantes y muy diestros en batalla. La razón, porque Dios estaba con Israel. Dios le dio otra victoria a Israel sin que el rey David estuviera en medio de ellos. Israel estaba por una temporada de victorias, por una temporada de conquista, y en este versículo se nos muestra que una vez más Dios les había dado la victoria. Dios estaba mostrando en ese momento que el pueblo estaba sumamente bien. La economía era increíble. El número de ciudadanos de Israel era ideal, era un pueblo fuerte quien Dios había respaldado. Y la pregunta que acá realmente nos surge es: ¿por qué David se quedó en Jerusalén? Si todo estaba bien y tenía que cumplir con el propósito y con su función como rey, ¿por qué David se quedó en Jerusalén? Era la fecha en que todos los reyes salían a conquistar más terreno, pero David se quedó en Jerusalén. Debían recuperar un poco más de tierras, pero David se quedó en Jerusalén. Todo el pueblo sabía qué era lo que tenían que hacer, pero David se quedó en Jerusalén. David sabía lo que él tenía que hacer cuando todo estaba bien, pero él se quedó en Jerusalén. David no escuchó a Dios cuando todo iba bien. Y afirmar que David no escuchó a Dios, no leemos en el versículo que Dios le habló audiblemente a David y le dijo: David, sal a pelear. A pesar de que no lo leemos, todo el contexto, todos los hechos indicaban que la voluntad de Dios en el tiempo, en la disposición del pueblo y la racha de victoria era que David saliera a la batalla. Israel venía de una racha de victorias. Quizás por eso David tapó sus oídos y pensó que esa sería una batalla más que ganaría. Por eso David no le prestó atención. Cuando le quitamos el reconocimiento a Dios, amada iglesia, por las cosas que están pasando en nuestra vida, por los momentos buenos, por los momentos de victoria, pasamos de que nosotros seamos ese vivo ejemplo de que no escuchamos la voz de Dios cuando todo va bien. Cuando pensamos que somos nosotros y nos creemos más y comenzamos a pensar que es por nosotros, comenzamos a fallar. El versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se lavó y volvió a su casa.
La guerra, iglesia, no duraba 1 o 2 días. Quizás no duraba un par de semanas. Las guerras duraban muchas veces varios meses en los que el ejército se encontraba en el campo de batalla. No fue que el ejército salió ayer a batallar y hoy ya regresaban en victoria. No. Por eso, durante toda esa temporada, desde que el pueblo junto con Joab salieron a pelear, David estaba sin nada que hacer. Su ejército estaba en batalla. Las instrucciones las estaba dando Joab. No había personas a las cuales gobernar ahí en el territorio de Israel. Mucho menos habían ejércitos que los fueran a atacar, porque todos estaban concentrados en ese campo de batalla. Por eso en estos versículos encontramos que apenas David se despertó y se levantó de su larga siesta, empezó a dar vuelticas en su terraza real. Es decir, no tenía nada que hacer. Cuando nosotros creemos que todo lo que nos está pasando es bueno y que eso que está pasando es gracias a nosotros, dejamos de buscar a Dios. Dejamos de escuchar su voz. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de ver prédicas, dejamos de tener esa comunión con nuestro Dios. Cuando todo va bien, dejamos nuestras responsabilidades, dejamos a Dios de un lado y es ahí cuando nuestros problemas surgen. ¿Qué hizo David? David no cogió su armadura y su espada, sino simplemente sin nada que hacer, subió a su terraza y se dejó llevar por los deseos de su carne, por los deseos de su corazón, y empezó a imaginar y a imaginar y a imaginar, y esos pensamientos, conforme a su capacidad y a su poder, los convirtió en una realidad, y esa realidad lo llevó a pecar. Y me llama aún más la atención el detalle que nos da la Biblia finalizando el versículo 4. Dice: luego ella se purificó de su inmundicia y se regresó a casa. Ahí no dice los dos. Ahí no dice el rey David le ordenó que los dos. No, la actitud de David fue diferente a la de aquella mujer. Solo ella se purificó. El versículo 27 de Samuel, del capítulo 11 de segunda de Samuel, dice: y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue agradable ante los ojos de Dios. Amén. ¿No dice agradable? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Nos saltamos cerca de 10 versículos que por tiempo no los podemos leer. Sin embargo, en esos 10 versículos se nos cuenta cómo David orquestó el asesinato del esposo de Betsabé, es decir, de Urías. Aquella mujer casada con un compromiso ante Dios, David se acercó a ella y para poder cubrir sus pecados organizó todo un plan para asesinar a Urías Eteo. Y no fue con sus manos, sino como estaban en el campo de batalla, lo primero que intentó fue cubrir sus pecados. Mandó un mensajero a que mandaran a llamar a Urías para que Urías regresara y estuviera con su esposa en su casa, para que si quedaba encinta pudieran ellos encubrir que aquel hijo sería del matrimonio, mas no del pecado de David y Betsabé. Sin embargo, Urías, fiel
a la obediencia que tenía a Dios y al rey, no estuvo en casa. Por eso, al ver David que su plan A no funcionó, implementó su plan B. Su plan B fue decirle, escribir una carta, enviarla con Urías en sus manos y decirle a Joab, aquel que daba las órdenes, que quien llevara esta carta lo colocaran enfrente del campo de batalla y que lo dejaran solo para que como consecuencia muriera. Plan que sí funcionó. Y una vez David se enteró que ya Urías había muerto, sucede lo que nos indica el versículo 27. Y dice la Biblia que todo esto que orquestó David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando todo va bien, iglesia, y no obedecemos la voz de Dios, lo que hagamos es desagradable ante los ojos de Jehová. No obedecer, no escuchar la voz de Dios, insisto, no va a ser una revelación en sueños o la voz audible de Dios a la iglesia cristiana que iré diciéndole, tú tienes que hacer esto. No obedecer la voz de Dios es cuando tú y yo dejamos de leer la palabra de Dios y no hacemos su voluntad. Cuando creemos que las victorias que tenemos hoy es gracias a nosotros y que no necesitamos obedecer más a Dios, estamos haciendo las cosas mal. Y tus actos y mis actos serán desagradables ante los ojos de Jehová. Vimos a David, el ejemplo de que no tenemos que hacer cuando las cosas van bien. Ahora, como segundo punto de nuestra predicación, cuando sí se hace bien. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Segundo personaje del día de hoy, el rey Josafat. El rey Josafat, iglesia, reinó 2 de las 12 tribus de Israel en el sur. Josafat vivió y reinó en el mismo tiempo que el rey Acab y que Jezabel en el reinado de las 10 tribus del norte. Contexto: en su momento Dios tuvo las 12 tribus, hijos de Jacob. Sí, Jacob. Y las dividió de conformidad con el nombre de sus hijos. Cuando comenzó a pasar el tiempo, el reino se dividió en 2, en 10 tribus, las cuales se ubicaron al norte, y en 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, si mi memoria no me falla, que quedaron al sur. Las 10 tribus se fueron a los dioses paganos, idolatría y todo lo demás, mientras que en las tribus del sur sí permanecieron fieles a lo que Dios decía. Aquí Josafat estaba reinando mucho, pero mucho tiempo después de lo que reinó David, en 2 tribus, en el mismo tiempo de Acab y de Jezabel. Josafat, a diferencia de Acab y de Jezabel, era un buen rey, y su padre Asa también fue un buen rey. Así que por muchos años la gente del reino de las 2 tribus gozaba de una muy buena vida, como consecuencia de que sus reyes obedecieran la voz de Dios. En segunda de Crónicas 18:1 dice que tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Y en 19:3 dice:
pero he hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto en tu corazón para buscar a Dios. Por eso, con este contexto podemos entender que Josafat estaba en un buen momento, en una buena temporada y que tenía a Dios en su corazón. Por eso podemos asimilar que el rey David y el rey Josafat tenían la aprobación de Dios. Les estaba yendo bien, pero la diferencia es que Josafat tuvo una actitud diferente. Cuando todo iba bien, nuevamente los enemigos de las dos tribus llegaban a atacarlos. Los moabitas y los amonitas iban en contra de Israel. Nuevamente un periodo de guerra. Un poco de historia bíblica. Lot, sobrino de Abraham, fue el primogenitor de los amonitas. Después de que Abraham y Lot se separaran en Génesis capítulo 13, Lot se estableció en la tierra de Sodoma. Sin embargo, cuando fue destruida, Lot y sus dos hijas huyeron hacia las montañas al sur del Mar Muerto, pensando que ellos tres eran los únicos que quedaban en la tierra. Las hijas de Lot hicieron algo que no está bueno delante de los ojos de Dios y le dieron hijos a su papá. El primero fue llamado Moab, que traducido es padre, y el segundo fue Ben-Amín, que significa hijo de mi pueblo, y es de ahí que los amonitas son los descendientes de Amín. Era un pueblo nómada que vivió en el territorio de la actual Jordania. Esto lo doy a entender debido a que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, las consecuencias que vienen sobre nuestra vida quizás no sean instantáneas, quizás no la veamos mañana, pero sí puede que sea en un tiempo largo o la vean nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Sin embargo, nuevamente en contra de las dos tribus venían los hijos de Moab y de Amón a querer destruir a Israel. Y el versículo 2 y 3 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Jesesón Tamar, que es en En-Gadí. Versículo 3: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Qué diferencia, amada iglesia. Dos tribus gobernadas por Josafat en contra de una multitud que querían destruir a Josafat, un rey que había tenido victoria tras victoria, guerra tras guerra. Si hubiera tomado la misma actitud de David, hubiera dicho: pues desenvainemos la espada, coloquémonos nuestros cascos, ejército adelante y vamos para allá y hagámosle. La diferencia en este aspecto es que Josafat reconoció que cuando todo iba bien tenía que obedecer la voz de Dios. Dios no le había dicho: sal a la batalla, sal a la guerra, coge a tus hombres, coge al ejército, que yo te daré la victoria. Dios no le había dicho eso. Y como no sabía lo que Dios quería, su actitud fue, a pesar de que tuvo miedo, cuando todo estaba bien, fue postrarse de rostro ante Jehová. No solamente él, sino toda Judá. Hizo pregonar ayuno
a toda Judá. Era un rey con bendición. Era un rey que tenía el respaldo de Dios, que tuvo miedo, que tuvo temor. Josafat sabía que todos sus triunfos, que todas sus victorias eran porque Dios las había prometido, no por sus fuerzas, no por sus estrategias, no por sus habilidades, sino porque era Dios dando la victoria a través de Josafat. Josafat, en medio de toda su vida llena de cosas buenas, anhelaba escuchar la voz de Dios, sus instrucciones y sus órdenes. ¿Y qué siguió haciendo Josafat? En el versículo 15 al 18 dice: y dijo Josafat: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya, amén. Versículo 16: mañana descenderéis en contra de ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17: no habrá para qué peleáis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Aleluya, amén. Porque cuando Josafat obedeció, porque cuando Josafat buscó la voz de Dios, porque cuando todo iba bien, Josafat buscó la voz de Dios, Jehová le respondió: no es tu guerra, no es tu victoria, no es tu batalla, soy yo a través tuyo quien te dará el triunfo, quien te dará la victoria. Porque cuando tú y yo, amada iglesia, cuando todo está bien y cuando todo está mal, postramos nuestras rodillas, postramos nuestro rostro delante del Señor, tu victoria llegará, tu triunfo llegará, la respuesta a tu oración llegará, porque Jehová está contigo y Jehová está conmigo. Jehová está con la iglesia cristiana que escucha y obedece su voz. Aleluya, amén y amén. Jehová está contigo, iglesia. Jehová está contigo. Jehová, como estuvo con Josafat, Jehová estará contigo y conmigo. Amén y amén. La solución no está en tus fuerzas. La solución no está en tu inteligencia. La solución no está en tus capacidades. La solución es que siempre, siempre postres tu rostro delante de Jehová y escuche su voz y obedezcas. Que siempre, siempre postremos nuestro rostro ante Jehová, Rey de reyes y Señor de señores, y obedezcamos. Aleluya, 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 amada iglesia. No importa si tú estás en una temporada buena o en una temporada mala, tengamos la misma actitud de Josafat, la misma actitud. No nos creamos más. No pensemos que es por nosotros. La solución está en Dios. La solución está en Dios. Buscar a Dios es escuchar su voz, amada iglesia. Orar a Dios es escuchar su voz, amada iglesia. Escuchar, estudiar la Biblia.
Leer su palabra es escuchar la voz de Dios. Hagámoslo cuando todo vaya bien y cuando no vaya bien. Tener claro que es Dios quien nos ha dado el bienestar. Buscarlo a Él, estar atento a su voz y obedecer. Aleluya. Aleluya. Y los resultados de escuchar la voz de Dios y obedecerlo los encontramos unos versículos más adelante. Y quiero hacer énfasis en lo que Jehová le dijo a Josafat. Versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Qué tenía que hacer Judá? Estar de pie, quietos. Y dice la Biblia, versículos más adelante, que toda aquella multitud comenzó a andar por aquel valle y por aquel desierto. Y que lo que hizo Israel fue cantar y adorar. Y una vez cantaron y adoraron, era tanta, pero tanta la multitud que venía en contra de Israel, que los unos se empezaron a matar con los otros. Todo el pueblo que venía en contra de Israel comenzó a pelearse entre ellos mismos. Y comenzaron a desenvainar sus espadas y sacar sus arcos y lanzar las flechas, y sus objetivos vinieron a ser exactamente el mismo pueblo enemigo de Israel, los unos con los otros. ¿Y qué tuvo que hacer Josafat con todo su pueblo? Obedecer. Obedecer. Y ese cántico, dice la Biblia, fue que aturdó a aquel ejército y comenzó a caer uno tras otro, cientos, miles y 10,000. Y en Israel no hubo la pérdida de una sola vida. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Porque Jehová estaba con ellos. Porque Jehová está con vosotros. Tú y yo no tenemos que hacer nada más diferente a obedecer la voz de Dios. Si Dios te dice estad quieto, nos quedamos quietos. Si Dios nos dice muévete, nos movemos. Pero ¿cómo sabemos cuál es la orden de Dios? Cuando lo buscamos en su palabra. Cuando lo buscamos en su palabra. Y ya para terminar, iglesia, la victoria está en Dios. La victoria está en Dios. Y no sé de manera personal cómo podemos aplicar todo esto que hemos escuchado y que hemos predicado en el día de hoy. No sé si tu vida y mi vida son exactamente iguales como la del rey David, o si tu vida y mi vida son exactamente iguales a las de Josafat. No sé si tu temporada es una temporada buena o una temporada mala o una mezcla de los dos. Pero lo que sí puedo asegurar es que sin importar lo que pase, tú y yo decidimos ser como David o como Josafat cuando todo va bien. Es tu decisión, es mi decisión, la actitud que vayamos a tomar en cualquier temporada de nuestra vida. Dios, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana, oh Señor. Gracias porque tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, de que tú nos has hablado y de que este mensaje era para tu iglesia cristiana querida en la mañana de hoy, Señor. Gracias porque tú me